Jesucristo, ¿con qué le podré pagar? Cuando me vio navegando en el mundo de maldad, extendió su santa mano, Él me quiso rescatar. Maestro, oh maestro, maestro de Galilea, tú me vistes naufragando como el barco en la marea. Hermanos, que Dios los bendiga. ¿Qué deseamos para nuestro pastor? Que Dios lo bendiga. Gracias, Jesús. Que Dios te pague. ¡Paz de Cristo! ¡Paz de Cristo, mis hermanos! ¿Cómo se sienten? Gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Le voy a invitar en el nombre del Señor que también salude al que está a su lado. Salúdele al que está a su lado. Dígale, qué bueno que viniste hoy. Hay algo grande para ti. Salúdele en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias, Señor. Bienvenidos todos. Junta por ahí. ¿Cómo estás? Bendecido, muy bendecido. Bendecido porque Cristo murió en mí. Muy bendecido. Bendecido porque Cristo murió en mí. Sí, amén. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, muy bendecido. Bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido. Bendecido porque Cristo vive en mí. Aleluya, gracias Señor. Bienvenidos todos en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Le voy a invitar en el nombre del Señor que saque su Biblia, por favor. Póngala en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Cuando lo tengan, regáleme un fuerte amén. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Amén. Dice la palabra del Señor: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Le voy a invitar que incline su rostro ahí donde está, o levante sus manos como usted se sienta libre, en el nombre de Jesucristo, y decimos: Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por permitirnos estar aquí.
Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que uses al predicador, Señor, que tú pongas tu palabra en su boca y que tú también, Señor, prepares el corazón de cada uno de los que nos escucha, que sea de grande bendición este mensaje, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, en tus manos estamos, el lugar es tuyo, haz como tú gustes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar alabando al Señor? Wow. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermano. ¿Se sienten bien? Regáleme su atención porque va a ser de grande bendición hoy. Amén. Hemos estado hablando de cómo superar la depresión espiritual. Cuando caemos en un momento de depresión, cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, caemos en un momento de depresión, y hemos estado hablando de la depresión espiritual. La semana pasada les hablaba yo de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, cuando el apóstol le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sí, sino un espíritu de poder. Sí, como el apóstol está exhortando a Timoteo y le está diciendo: no te dio Dios un espíritu de temor, sino de poder. Pablo recuerda a Timoteo, sí, lo que Dios le había dado, y muchas ocasiones ignoramos lo que Dios nos ha dado, lo que está en nosotros, lo que Dios ha puesto en nosotros. Muchas veces ignoramos que el Espíritu Santo se nos ha sido dado. Diga conmigo, por favor: el Espíritu Santo se me ha sido dado. No debemos de ignorar ni pasar por alto que se nos ha sido dado el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo nosotros seguimos recibiendo bendición. Nunca debe de dudar, nunca debe usted de dejar a un lado o pensar que usted no ha recibido el Espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo, y es algo que el apóstol le está recordando a Timoteo. No se te olvide que a ti no se te dio un espíritu de temor, sino se te dio un espíritu de poder. El apóstol está recordando y diciéndole: quiero recordarte que lo que Dios te ha dado a ti es espíritu de poder, no un espíritu de miedo, no un espíritu de cobardía. Se te ha sido dado espíritu de poder. Paz de Cristo. Entonces debemos tener en cuenta que Dios nos ha dado su Santo Espíritu y tener conciencia de que precisamente por esa razón, ¿sí?, nuestra perspectiva de vida no es igual a la de otras personas que no conocen ni tienen el Espíritu Santo. Paz de Cristo. Nosotros hemos recibido de parte de Dios el Espíritu Santo. Entonces nuestra perspectiva de vida, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de caminar, de vivir, es muy diferente a la de las personas que no tienen el Espíritu Santo. La iglesia debe de aprender, o el cristiano debe de aprender, que él tiene otra perspectiva, otra manera de ver la situación, de ver las cosas. ¿Por qué? Porque en él está el Espíritu Santo. Paz de Cristo. Muchas ocasiones caemos en momentos de depresión. La iglesia, el creyente, cae en momentos de depresión y empieza a vivir una vida lastimada, una vida de fracaso, precisamente porque no sabe lo que tiene, ni sabe lo que se le ha dado. El apóstol está recordando a Timoteo: quiero recordarte que lo que se ha puesto en ti no es un espíritu de temor, sino de poder. O sea, tú no puedes actuar de la misma manera que las personas que no lo tienen. Entonces yo vengo a decirte hoy, hermanos, iglesia, yo quiero que aprendas y que vivas en una vida cristiana con sus bendiciones, con sus recompensas, ¿sí? Pero sobre todo que alcances a tener esa perspectiva de vida, pero de vida eterna, esa perspectiva de que somos de Él, vamos hacia Él, que nosotros tenemos un futuro diferente, pero debemos de aprender a vivirlo. Paz de Cristo. Porque hasta para morir se necesita la fortaleza del Espíritu Santo. Hasta para morir se necesita la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la perspectiva de vida que nosotros tenemos es muy diferente. Porque tenemos el Espíritu Santo. Paz de Cristo.
Entonces, por el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí?, hace que toda situación difícil, todo problema y hasta una enfermedad la enfrentemos de una manera diferente a una persona que no conoce al Espíritu Santo. ¿Sí? Paz de Cristo. ¿Me explico o no? ¿Sí? Un problema, una situación difícil, hasta una enfermedad, ¿sí?, gracias a que tenemos el Espíritu Santo, podemos enfrentar esa situación de una manera diferente. ¿Me explico? Lo que importa, ¿sí?, es la verdad, pero la verdad en Cristo. ¿Sí? Porque yo puedo tener una verdad que es la verdad de fulano, de mengano, de perengano. Lo que nosotros declaramos, nosotros como creyentes, lo que declaramos en nuestra vida es la verdad, pero la verdad en Cristo. A lo que nosotros nos aferramos, a lo que nosotros tomamos, agarramos, que lo que nosotros amamos es la verdad que se nos ha sido revelada. ¿Me explico o no? Sí, entonces, hermano, para pasar al tema, hemos venido hablando de cómo salir de la depresión espiritual, cómo nosotros debemos de hablarnos a nosotros mismos antes de que el yo nos hable, cómo nosotros debemos de declarar la palabra que Dios nos ha revelado, cómo el apóstol le dice a Timoteo: no se te olvide que se te ha dado un espíritu de poder, no un espíritu de temor. Amén. Entonces, en esta historia de la Biblia que acabamos de leer, cuando Jesús va con sus discípulos en la barca, sí, podemos mirar, sí, otra situación que nos hace ser cristianos infelices. Sí, porque el momento que viven los apóstoles con Jesús en la barca es un momento de crisis, donde todos entraban en crisis, de tal manera que el Señor Jesucristo los reprende, de tal manera que les dice: ¿en dónde está su fe? Las cosas que están en la Biblia no están por escribirse nada más porque se les antojó a los escritores. El Señor nos revela a través de toda la Escritura, ¿sí?, nos está dando revelación, nos está dando enseñanza. Entonces, en este pasaje bíblico podemos mirar nosotros, ¿sí?, una situación que nos hace, o nos podemos identificar, ¿sí?, podemos ver la infelicidad, ¿sí?, no entender claramente, o entramos en una crisis por no entender con claridad la naturaleza de la fe. Diga conmigo: la naturaleza de la fe. Regáleme su atención, yo pido que Dios me dé gracia para explicarle, porque esto va a ser de bendición para su vida. ¿Por qué entraron en crisis los apóstoles en ese momento? Porque no entendían, o no pudieron entender en ese momento, la naturaleza de la fe. Dios nos da fe por medio del Espíritu Santo. Entonces creemos en el Señor Jesucristo y eso nos da salvación, nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a creer en Él. Pero eso no significa que hayamos entendido plenamente la naturaleza de la fe. Yo conozco el Evangelio, a través del Espíritu Santo es que yo estoy convencido de que Jesucristo es el Salvador. Yo me arrepiento, acepto seguir al Señor, pero el que yo haya recibido el Espíritu y ese Espíritu me haya dado fe para arrepentirme y creer en el Señor, eso no quiere decir que yo ya conozco o puedo caminar en fe. ¿Me explico o no? Ahora, mire, ahí voy para allá. La fe es un don que Dios nos da y nos ayuda a creer, ¿sí? Y después de que creímos, de ahí en adelante debemos aprender a vivir una vida de fe. Escúcheme, yo recibí el Espíritu, ¿sí?, y por medio del Espíritu he creído y tengo fe en que Jesucristo es el Salvador. Ya lo recibí, me he arrepentido, pero de ahí en adelante yo debo aprender a vivir una vida, ¿sí?, en fe.
¿Me explico o no? Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Pablo está diciendo que nosotros vivimos por fe, caminamos por fe, sí, no por lo que vemos. Ahora, la fe es un don de Dios. Esta historia de los discípulos en la barca nos enseña lo importante que es el don original de la fe y el camino de fe, o sea, la vida. Nos enseña este versículo, estos capítulos nos están mostrando unos hombres que tenían fe, pero no supieron caminar en fe. Eso es lo que queremos que hoy el Señor nos revele a través de esta escritura, cómo ellos tuvieron fe, pero no supieron caminar en fe, porque tener la fe para aceptar al Señor y caminar en fe, tener una vida de fe, es diferente. ¿Me explico o no? Ahí voy para allá. Gloria a Dios. Alaba al Señor mientras tomo agua. Ahora, esto es una paradoja, ¿no? Podemos mirar cómo el Señor Jesús entra a la barca. Podemos nosotros imaginar que va cansado, agotado, exhausto, de tal manera que se queda dormido. Va demasiado cansado, de tal manera que se queda dormido en la barca. Pero también podemos mirar allí en la escritura que cuando se le despierta, reprende el viento y al mar y se hace grande bonanza. En este pasaje bíblico podemos nosotros mirar las dos naturalezas del Señor, la humana y la divina. En este pasaje bíblico estamos viendo cómo el Verbo fue encarnado. En ese pasaje bíblico estamos nosotros mirando cómo se cumple la promesa de que Dios está con nosotros, ¿sí? Que Dios se hizo hombre, la encarnación del Señor. En ese pasaje bíblico estamos nosotros viendo la revelación del Dios Espíritu que se encarnó y se hizo hombre. Y estamos viendo las dos naturalezas, ¿no? Estamos viendo la humana, está cansado, está exhausto, de tal manera que se duerme, pero cuando se despierta, Él reprende los mares, reprende el viento y se hace grande bonanza. Nos está enseñando ese pasaje las dos naturalezas de Jesús. Jesús es Dios, no es la tercera deidad de la Trinidad. Jesús es Dios, es el Verbo que se encarnó y se hizo hombre, ¿sí? Jesús es el Señor, ¿sí? ¿Me explico o no? Ahora, en Lucas 8:24, ahí mismo dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él respondió, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Evidentemente era hombre y evidentemente es Dios, ¿sí? Estamos ante una de las revelaciones de la encarnación del Verbo. Ahora, el relato, cuando despiertan al Señor, ¿sí?, los reprende escúcheme por favor, por alarmistas, por miedosos y por faltos de fe. El Señor Jesucristo, cuando despierta, los reprende, y los reprende por alarmistas, por miedosos y por faltos de fe. Paz de Cristo. Ellos miran cómo la tormenta recia y pueden ver que en poco tiempo se hundirán. Jesús les reprende por el estado en que se encuentran. ¿Dónde está vuestra fe? Paz de Cristo. Escúcheme, esto es interesante. Jesús les reprende por el estado en que los encuentra. Los encontró llenos de miedo. Los encontró llenos de miedo, temerosos y faltos de fe. Por eso Jesús los reprende y les dice: ¿en dónde está vuestra fe? Sí. El enojo de Jesús es por cómo los encuentra. No tanto porque no tuvieran fe, sino por cómo los encuentra. Yo le dije a usted que venimos hablando de cómo salir de la depresión espiritual. Una de las predicaciones que dimos anteriormente es cuando Coreb dice:
no te abatas, alma mía, porque todavía he de alabar a mi Dios. Él no se dejó deprimir, él no entró en un momento de depresión. Él se habló a sí mismo y dijo: no me voy a deprimir, no me voy a tirar, voy a alabar a mi Dios y voy a esperar en Él. Entonces, él estaba actuando con fe. Pero cuando los discípulos van y levantan a Jesús, Jesús los encuentra temerosos. Y acabamos de ver el texto bíblico donde el apóstol le dice a Timoteo: no recibiste ese espíritu de temor, sino de poder. Entonces lo primero que ve Jesús en ellos es miedo. Y Jesús se enoja porque lo primero que vio en ellos es miedo. Sí, por eso se enojó Jesús, porque lo primero que vio en ellos es miedo. ¿Cómo puedes pensar tú que la barca se va a hundir estando yo contigo? ¿Cómo puedes tú pensar que el mar puede tener dominio sobre mí si me acabas de ver sanar enfermo, acabas de ver que resucitó Lázaro, acabas de ver que los ciegos ven? ¿Cómo puedes pensar tú que la barca se va a hundir? Paz de Cristo. Miren, Jesús los reprende por mostrarse tan agitados, asustados y alarmados, a pesar de que estaba con ellos en la barca. Este es un punto muy importante. El cristiano no puede perder la cabeza. El cristiano no puede perder el control. Sí. Paz de Cristo. La molestia de Jesús con sus discípulos es porque los discípulos perdieron el control. Porque se dejaron que el miedo se apoderara de ellos. Esa es la molestia de Jesús. El cristiano no puede dejarse apoderar del miedo. No es que no sintamos miedo. Sí, escúcheme. Todos podemos sentir miedo, pero no podemos tener el miedo. Son cosas distintas. ¿Por qué Jesús se molestó con ellos? Porque dejaron que el miedo se apoderara de ellos. ¿Por qué, pastor? Porque el espíritu que nosotros tenemos es espíritu de poder, no de temor. Sí, ahí es donde entra o puede entrar cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos: ¿de qué espíritu son ustedes? Porque yo vine a rescatar las almas. ¿De qué espíritu son? ¿Qué espíritu los domina? ¿Qué espíritu traen? Sí, entonces el cristiano no puede dejarse tomar y posesionar por el miedo. Lo que al Señor le molesta cuando los despiertan es que los discípulos estaban posesionados del miedo. Y Jesús se molesta. ¿Por qué? Porque el cristiano no puede dejarse posesionar por el miedo, porque el espíritu que se nos ha sido dado es un espíritu de poder. ¿Sí? Mire, Jesús reprende por mostrarse tan agitados, asustados y alarmados, a pesar de que estaba con ellos en la barca. Este es un punto muy importante. El cristiano no puede perder la cabeza, perder el control de sí mismo. Lo vimos anteriormente, ¿sí? Cómo Coreb se hablaba a sí mismo. Antes de caer en temor y en una depresión, Coreb se habla a sí mismo. El cristiano es diferente a los demás. Diga conmigo: el cristiano es diferente a los demás. Hermano, como seguidores de Cristo, no tenemos derecho, ¿sí?, a caer en los brazos o en el poder del temor. ¿Sí? No podemos perder el control aunque sintamos que la barca se va a hundir. Pastor, ¿sabe usted lo que está hablando? Sí sé lo que está hablando, sí sé lo que estoy hablando. Escúcheme, nosotros como cristianos enfrentamos las situaciones de la misma
o enfrentamos las mismas situaciones que cualquier persona: un cáncer, una muerte de un familiar, la pérdida de un hijo, de un ser querido, ¿sí?, una enfermedad, ¿sí? Enfrentamos las mismas situaciones, un divorcio, un hijo en las drogas, enfrentamos las mismas situaciones. La diferencia es cómo las enfrentamos, porque nosotros tenemos al Señor. Nosotros tenemos a Él para enfrentar la situación de una manera diferente. ¿Por qué le digo esto? Porque el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no vamos a tener luchas, no quiere decir que no vamos a tener problemas. No, sí los vamos a tener. La diferencia es que Él está con nosotros. La diferencia es que enfrentamos la situación de una manera distinta. Entonces, el principio de la fe, escúcheme, el principio de la fe es no caer en las manos del temor. Porque el espíritu que se me ha dado es de poder. Ahora, mire, ahí le va. El terror o el miedo de caer, sí, o se puede interpretar el error de caer en ese estado, en un estado de temor, implica falta de fe y de confianza en el Señor. El Señor les dice, sí, que se sienten así, con miedo, a pesar de que Él va allí. Escúcheme, por favor. El Señor los reprende y su enojo es de que ¿cómo es posible que ustedes se sientan con ese miedo y con ese temor a pesar de que yo voy con ustedes? Ese es el enojo del Señor. Por eso se enoja. O sea, ¿cómo es posible que ustedes entren en pánico, estén alborotados, si yo voy con ustedes en la barca? Sí. Entonces el cristiano no puede caer en ese error. ¿Por qué? Porque el Señor va con nosotros. Si nosotros reaccionamos de una manera diferente, entonces estamos declarando, sí, que no tenemos fe y que aún dudamos de que Él esté allí. ¿Por qué razón? Escuchen, podemos encontrarnos en medio de una tormenta, sí, en donde nuestra fe sea puesta a prueba. Escúcheme, por favor, Dios no tienta a nadie para caer. Dios no tienta a nadie para que caigas. Dios no te pone una prueba para que caigas, porque Dios no puede ser tentado. Dios permite que tu fe sea probada para que sea legítima y tú crezcas. Cuando el Señor deja o permite que nuestra fe sea probada, es para crecer. Satanás es el único que prueba para que caigas, porque Dios no da nada que tú no puedas llevar. El Señor dice, es momento de que tu fe sea legitimada. Entonces vas a pasar una tormenta para que tu fe sea legitimada y crezcas. Dios no toca a nadie para que caiga. Él permite, sí, una tormenta para que tu fe sea probada. ¿Por qué? Yo le dije ahorita, hasta para morir necesitamos fe, necesitamos al Espíritu, hasta para morir. Porque hay gente que tiene miedo a morirse, está enferma y tiene miedo a morirse, porque no tiene la fe, no sabe a dónde va, no tiene perspectiva. Porque tenemos que enseñarnos a vivir en fe. Paz de Cristo, mi hermano. Y mire, ahí voy. ¿Sí? Nosotros encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, a hombres y mujeres que se les dieron promesa. Y cuando esos hombres y mujeres decidieron caminar y alcanzar la promesa, la fe de ellos tuvo que ser probada para que alcanzaran la promesa. Escuchen, mi iglesia, por favor. Sí. En el capítulo 11 de Hebreos encontramos a hombres y mujeres que Dios les dijo, te voy a bendecir, te voy a multiplicar,
te voy a prosperar. Y cuando esos hombres y mujeres decidieron ir tras esa promesa, su fe tuvo que ser probada. Sí. Y alcanzaron la promesa. Nosotros tenemos promesa de vida eterna, que es por la que estamos aquí. Esa fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada. ¿De veras crees que el Señor te va a salvar? Y va a ser probado en una tormenta. Sí. Entonces, ¿cómo acciona la fe, pastor? Sí. ¿Cómo actúa la fe? La fe no se activa como un reloj. Escúchame. La fe no se activa como un reloj. Tú recibes el Espíritu Santo, recibes fe, crees en Él, te arrepientes, pero luego debes de aprender a vivir en fe. ¿Sí me explico? La fe la activamos nosotros. Paz de Cristo. Esto no es para todos, no es para todos, pero es para muchos, o no es para muchos, o algo así. No, pero para los que son, póngame atención. Los discípulos conocían a Jesús, lo habían visto hacer milagros, ellos habían recibido fe, pero en el momento de la tormenta se les olvidó. En el momento de la crisis, en el momento del problema, en el momento de la separación, en el momento de la enfermedad, en el momento de un cáncer, en el momento de un momento difícil, se les olvidó con quién estaban. Y permitieron que el temor se apoderara de ellos. De tal manera que empezaron a llenarse de temor, de miedo, andaban alborotados, gritando aquí, llorando acá. Uno gritaba por aquí, otro gritaba por allá, otro lloraba, otro se desesperaba. De tal manera que fueron con el Señor: Señor, despiértate porque perecemos. El Señor se despierta y los ve alborotados, los ve llenos de miedo, los ve aterrorizados, los ve uno corriendo para allá y dicen: ¿en dónde está vuestra fe? Sí. Porque el principio, es no dejarte posesionar del temor, porque el espíritu que se me ha dado es de poder. Entonces yo lo primero que debo de hacer es retener y decir: espérate, el Señor está conmigo, espérate. No le hace que la tormenta recie, no le hace que la barca sienta que se va. El Señor va conmigo, la barca no se puede hundir porque Él va conmigo. Sí. Ahora, hermano, podemos encontrarnos en medio de una tormenta, con toda la diferencia es que tú tienes fe. Esa es la diferencia. Y aunque parezca que todo está perdido, sí, o que parezca que Jesús no está allí, sí, tú te debes de mantener firme. Ahora, mire, a mí me preguntaba un pastor de los que estamos mentoreando: hermano, ¿cómo le hizo usted para esa situación que vivió y usted estar así? Sí, es que la fe no es un sentimiento. Escúchame, mi hermano, la fe no es un sentimiento, ni tampoco es positivismo. Sí, la fe no es un sentimiento. Yo no necesito sentir para creer en Él. Yo sé, dijo Jesús, no necesito convertir las piedras en pan para mostrar que soy hijo de Dios. No necesito. La fe no es un sentimiento. La fe no es ser positivo. Sí, pero la fe se tiene que activar y la activamos nosotros. ¿Cómo? Estás en el momento de la crisis y lo primero que debes de hacer es pararte, tener calma, tomar el control tú, porque si hay una separación es tu problema. Si tienes una adicción es tu problema. Si estás viviendo un problema familiar es tu problema.
Si estás viviendo, pasando por una enfermedad, es tu problema. Entonces lo primero que debes de hacer es tomar tú el control. Tú el control, decir, espérate. ¿Sí? Activar la fe. ¿Cómo la activo, pastor? Tú activas la fe. ¿Por qué tomas el control? Primero, para empezar, la fe no es un sentimiento. La palabra de Dios dice que nadie puede agradar a Dios si no es por fe. ¿Sí me explico? Nadie puede agradar a Dios si no es por fe. Entonces la fe no es un sentimiento ni es una emoción. Entonces, ¿cómo se activa, pastor? Se activa por lo que yo sé y por lo que yo creo en Él. Por eso los discípulos, si van asustados, y Jesús les dice, ¿en dónde está vuestra fe? Oye, vienen conmigo, ya me vieron hacer todo eso. ¿Por qué ahorita, en este momento, están ustedes llenos de miedo? Ahora, paz de Cristo. Jesús les dice, ¿dónde está vuestra fe? Eso me dice a mí que ellos tenían fe y la olvidaron. Paz de Cristo. Si Jesús les dice, ¿en dónde está vuestra fe? Ellos tenían fe y la olvidaron. Y se dejaron dominar por el problema. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos un problema y lo primero que hacemos es retirarnos de la iglesia? Ya no voy a ir a la iglesia porque tengo un problema. Sí, el primero que paga las consecuencias de una situación difícil es el Señor. Dejamos de orar, dejamos de congregarnos, nos peleamos hasta con Él. Cuando Jesús les está reclamando eso, el principio de la fe es tener el control, enfrentar tu problema y tomar el control de la situación. ¿Y por qué lo toma, hermano? ¿Por qué reacciona usted así? Porque el que va conmigo es el que tiene el control. El que me ha dado a mí el Espíritu es el que tiene el control. Ahora, escúcheme. ¿Por qué reaccionas así, hermano? Porque yo creo que Él va conmigo. ¿Lo sientes, hermano? No lo siento, lo creo. Pero ¿cómo te atreves a dar ese paso si no lo sientes? Lo doy porque lo creo. Y como lo estoy dando porque lo creo, Él se agrada, porque Él se agrada de los que le creen, aunque no le puedan mirar. Hermano, mire, no sé si me explico, pero miren, Jesús les hace una pregunta: ¿dónde está vuestra fe? El Señor sabe que ellos tenían fe, ¿sí? Y les preguntan, ¿dónde está? ¿Sí? Lo que no es la fe, no es un sentimiento. Tampoco la fe opera de forma automática, tú la activas. Sí. Entonces, ¿qué es la fe? El principio, sí, que aquí nos enseña es que la fe es una actividad, algo que tienes tú que ejecutar. No entra en acción por sí mismo, sino porque nosotros la hacemos funcionar. Paz de Cristo. El problema llega y muchos, no, pues es que hay que tener fe. No, la fe no funciona así. La fe no se activa sola. La fe la activas tú. Tú la activas. Sí, tú activas la fe. ¿Cómo la activas? Primeramente tomando el control y no caer en el miedo. Por eso la predicación anterior que yo le hablaba era de cómo Coreb había sido destituido del sacerdocio por una rebelión con Moisés. Y ya no podía él ir al templo, ni siquiera pararse en el templo siendo sacerdote. Y lo primero que hace Coreb, en vez de entrar en una depresión, es decirse a sí mismo: no te abatas, alma mía. ¿Sí? Todavía he de esperar en mi Dios, todavía puedo alabarle. O sea, él no podía dejarse caer en el temor. La fe es que, ¿cómo se activa? No caigas en el temor, no caigas en el miedo.
tú por fe, porque le crees, Él va en tu barca y la barca no se va a hundir, la tempestad no la va a hundir, porque tú crees que Él va allí. Tú tomas el control de la situación, la fe se activa. Y mire, cuando tú activas la fe, el siguiente paso es traer a ti todo lo que tú conoces de Él. Por eso el apóstol dice, ¿cómo pueden clamar al Dios que no conocen? ¿Usted ha visto cristianos renegar a la hora de la muerte? Yo sí. Yo he visto hermanos pedir hasta al sacerdote cuando están muriendo. ¿Cómo cree que se pone el Señor? Sí. Porque la fe se activa. La fe no resalta en el problema. Tú eres quien la activas. Tú decides dar el paso. Tú decides levantarte y decir, no, el Señor está conmigo. El control lo tiene Él. Yo necesito activarla. Y tú empiezas a traer todas las promesas, todo lo que conoces de Él. Sí, estás en medio de una tormenta, pero el Señor está conmigo, y cuando se ponga de pie la tormenta se para. Tus enemigos están rodeados, sí, pero Él es escudo alrededor de mí. Sí, pero mira cómo está la situación. Está a punto de separarse tu matrimonio, sí, pero Él constituyó el matrimonio y nos hizo una sola carne a mí. Sí, pero mira cómo están perdidos tus hijos, sí, pero Él prometió rescatar a mi familia si yo creo en Él. Sí, pero Él está conmigo. Sí, pero Él va conmigo. Sí. Paz de Cristo. ¿Y por qué tiene que reaccionar así, pastor? Porque es la manera en la que yo puedo rechazar el miedo. Porque el miedo te va a hacer dudar del mismo Dios. Por eso Jesús se enojó. Por eso les dice, hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? Sí, porque Él es vida, no muerte. Él es poder, no temor. Sí, no sé si me explico. Sí. Ahora, tú empiezas a recordar, enfrentas la situación, activas tu fe. El Señor está conmigo, Él va conmigo. La barca no se va a hundir, el matrimonio no se va a destruir, mis hijos no se van a perder. Y empiezas a traer todo lo que conoces de Él, porque el Señor está conmigo, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él constituyó el matrimonio. Sí, Él es el que va delante de mí, Él es la roca, Él es el pan de vida, Él va a proveer. Tú empiezas a traer todo. Y el cristiano se debe de aferrar a la verdad. Aquí es donde tronamos, pongamos atención. Nos debemos de aferrar a la verdad. Paz de Cristo. Nos aferramos a la verdad, no a lo que yo quiero, a la verdad. Porque Él es la verdad. Sí, nos aferramos a la verdad. Ahora, ¿cómo es eso? Escúcheme. ¿Cómo es eso? Yo no me voy a aferrar a algo que no apruebe ni esté constituido en la Escritura, porque no va a suceder. Ahí le va otra vez. Yo no me voy a aferrar. Yo no puedo activar mi fe, sí, y aferrarme a algo que no está aprobado por Dios. No funciona la fe así. Sí. Yo me aferro a la verdad. Por eso le dije, mi matrimonio se está destruyendo, sí, pero Él constituyó el matrimonio. Y lo que une Dios no lo separa el hombre. Sí, no lo puede separar el hombre. Él unió y somos una sola carne. Tus hijos se van a perder, sí, pero la Escritura dice, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tu casa. El Señor los va a alcanzar y los va a traer. Yo me aferro a una verdad. Sí, me aferro a la verdad. Yo me agarro, sí, y activo mi fe en la verdad. Sí, no
no en algo que no esté aprobado por Dios. Platicaba con Víctor sobre este tema. Por eso le di continuidad y traje este tema, porque él me preguntaba a mí. Y le dije, hermano, cuando mi esposa y mis hijos estaban ya en ese momento, yo no me aferré a algo que Dios no aprobara. Por eso me siento fuerte. Yo me aferré a lo que Dios aprueba, a la verdad del Señor. Sí, tú nos compraste, somos tuyos. Y hemos creído para tener vida eterna, no para ser eternos aquí como los testigos de Rayovac. Sí, no, yo no soy eterno aquí. Yo he creído para tener eternidad contigo en cielo nuevo y tierra nueva. Sí, yo sé que si tú te los llevas, ellos van a estar contigo. Yo me estoy aferrando a las promesas de la verdad. Y hay gente que se enoja con Dios porque, ay, ¿por qué no lo sanó? Él no prometió que te iba a sanar. Él prometió salvarte. Él prometió salvarte. ¿Sí? Y mire, paz de Cristo. Antes de que se me olvide, apúntelo. ¿Me permite hacer una pausa por lo que dijo ahorita de los testigos de Jehová? Isaías capítulo 13. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantar banderas sobre un alto monte, alzar la voz a ellos, alzar las manos para que entren por las puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de muchos pueblos, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Viene, ¿de dónde? ¿No lo está leyendo conmigo? Esto es para que usted haga enchilar a un testigo de Jehová, porque ellos dicen que van a ser eternos aquí. Y el Señor está pasando revista a las tropas y dice que el Señor viene de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. El Señor viene de lejanas tierras, más allá de los cielos, para destruir la tierra. Porque ellos dicen que van a ser eternos aquí. No, la promesa de Dios es que Él tiene cielo nuevo y tierra nueva. ¿Sí? Entonces, cuando yo estaba en ese problema, yo me aferré a una verdad. Paz de Cristo. Mire, entonces, voy a ir cerrando. La fe no resalta cuando tú tienes un problema. Tú la activas. Tú la activas. ¿Por qué la activas? Por lo que crees en Él, por lo que le crees a Él. Tú la activas, tú dices, es que yo le creo, Él está conmigo, no se va a hundir la barca, no se va a destruir mi matrimonio, no, puede soplar el viento, no se va a hundir, Él está conmigo, Él prometió estar conmigo. Y en ese momento, tú traes todas las promesas, porque Él dice así, porque Él dice así, porque Él dice así, y lo que haces es agarrarte y aferrarte de la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Dios te lleva a la orilla y sales victorioso. Sí. Y eso ya cómo va a funcionar. Bueno, funciona de que tú ya te enseñas a vivir por fe. Entre más relación tengas con Él, más puedes dar el paso de fe, más puedes creer en Él. Le comentaba yo al pastor y le decía, esa es la razón por la cual los apóstoles no tuvieron miedo a morir por el Señor. Porque ellos no permitían que el temor se les acercara, que el miedo se les acercara. Sí, entonces cuando tú enfrentas una situación, un problema, lo primero que debes es pararte, enfrentar el problema y tomar el control.
Sí, activar tu fe. ¿Por qué haces eso? Porque el Señor está conmigo y me va a dar la victoria. Porque Él prometió estar conmigo todos los días. Porque Él esto, porque Él esto, porque Él es. Empiezas a traer todas esas bendiciones a tu vida y te aferras a una verdad. Ahora tú me dices, yo no sé mucho, pastor. Yo no sé mucho como para clamar al Señor y traer esas palabras, esas bendiciones. La palabra de Dios dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podrías decir a ese monte que se quitara. Porque toda la fe del tamaño que sea, nos llevan a Jesús. Toda la fe del tamaño que sea nos lleva a Jesús. Aunque tú no conozcas muchas promesas, a que conozcas nada más una, aférrate a esa. Y esa te va a llevar a Jesús, esa te va a llevar a la victoria. Sí. Paz de Cristo. Hermanos, número uno, no debes dejar que la situación te controle. La fe es un rechazo al pánico, al miedo. Decía, lo han comentado y lo he escuchado. Incluso hubo comentarios malos, ¿no? Que si no sentía yo nada. ¿Cómo no voy a sentir nada? Pues es mi hijo y mi esposa. Sí, pero yo no puedo dejar que el pánico caiga sobre mí. Si el pánico se apodera de mí, voy hasta dudar de Dios. ¿Sí me explico? Entonces yo tengo que tener ese rechazo con el espérate. Sí. No hemos creído para ser eternos aquí, hemos creído para estar con Él. ¿Qué sucedió? Yo mismo digo, ¿qué sucedió, Gabriel? Se me adelantaron, a rato los alcanzo. Sí. Pero no puedo permitir que el pánico venga, porque lo que destruye la fe y lo que destruye al cristiano es dejar meter el temor a su corazón. Y eso fue lo que a Jesús le molestó en los discípulos. ¿Por qué están de esa manera? ¿En dónde está su fe? Entonces no permitas que el pánico entre a tu corazón. Sí. Las circunstancias no te pueden controlar, tú las controlas. En el nombre del Señor. 2. Este es el primer paso. Luego de recobrar el ánimo, ¿sí?, debes traer a la memoria lo que crees y lo que sabes. Esto fue lo que los discípulos nos enseñan, ¿sí?, al no hacerlo. ¿Sí?, al no hacerlo. Y 3, las olas se levantan, pero Dios está contigo. Sí, la tormenta arrecia, pero Dios te librará. ¿Sí? Te pones de pie y tomas el control. Aunque parezca que todo está contra ti, aunque parezca que vas a morir, sí, tú debes de tomar el control y hacer lo que el campesino, ¿no? Esperar en la buena cosecha. Sí, tomas el control, sabes que Dios está contigo, declaras la palabra, te apoderas de la verdad y esperas la respuesta del Señor. Así se activa la fe, hermano. Ese es el principio de la fe. Paz de Cristo. Ya veo a muchos tristes. Ese es el principio. La fe no es un cuento. La fe no es una historia. Sí. La fe se activa en el corazón por lo que crees y a quien le crees. Les voy a decir algo que no quería decirles, pues se los voy a decir. Me dicen los muchachos, hermano, ¿qué siente usted cuando ora por los enfermos? Porque hay muchos pastores que sí. Y me preguntaban ellos, pastor, ¿qué siente usted? Nada. No siento nada. ¿No siente nada, pastor? No. Sí. Siento unción cuando estoy predicando, pero cuando voy a orar por alguien, no. Yo oro porque he creído que Él me ha dado la promesa de poner las manos sobre los enfermos y que sanan. Sí. No siento nada. Sí. Y mire, y en el evento de restauración, el que me preguntó, lo dejé dar la plenaria de sanidad divina y se puso a orar por los enfermos. Sí. Y hubo muchas sanidades. Y luego que acabó le dije, ¿qué sentiste?
Nada, pastor. Pero sí se fijó que nomás oraba y sanaba. Es que es por fe. Todo lo demás es un circo. Es por fe. Porque le hemos creído que Él está con nosotros, que Él va en la barca, entonces yo nomás soy. Sí, porque le he creído. Esa es la fe. Así actúa la fe. ¿Sí? No, eso de, que siente que... No. Por eso Jesús dijo, no necesito convertir las piedras en pan para mostrarte que soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios porque tengo la revelación y la Escritura habla de mí. Entonces yo puedo decir lo mismo. Yo tengo la revelación que soy su hijo y la Escritura habla de mí. Porque dice que todos los que le hemos aceptado somos llamados hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Y camino porque he creído esa promesa. Doy el paso porque he creído esa promesa. ¿Sí? No necesito sentir nada. Bienaventurado aquel que puede creer sin ver. Bienaventurado aquel que cree las palabras y camina porque lo cree. Yo no necesito que me autoricen como hijo. Yo sé que soy su hijo. Yo no necesito que autoricen que no, yo lo sé. Lo creo y camino. Paz de Cristo. ¿Y cómo te das cuenta tú? Porque hay personas que tienen un montonal de tiempo y no han dado un paso de fe. Y luego cuando enfrentan un problema, están... Pues ahí es donde dice Jesús, ¿en dónde está tu fe, pues? ¿En dónde está tu fe? Hermano, yo le digo esto porque tenemos que ser un pueblo diferente. Vivimos y enfrentamos situaciones igual que toda persona. Vamos a enfrentar un cáncer de la misma manera. Vamos a tener una enfermedad, una separación, un problema, un hijo cayendo, sí. Pero usted tiene el Espíritu Santo y el Señor va en su barca. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y usted debe de enseñarse a activar esa fe. Lo primero que debe de hacer es tomar el control de la situación, pararse de frente y decirle, espérate, estarás muy recio y está muy fea la tempestad, pero el Señor viene conmigo y en el momento que Él se ponga de pie, esto se acaba. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está su fe de usted? Ahora mire, yo le exhorto con esto. ¿Cuántos pudieron recibir el mensaje? ¿Por qué no pone toda su fe en su problema? ¿Por qué no pone todos los kilos en su problema? Ahora que ya pudo entender poquito cómo se acciona la fe, ¿por qué no pone toda su fe en ese problema? Toma el control de la situación y le empiezas a hablar y decir, espérate, el control ahora lo tengo yo porque el Señor va conmigo. Ya no controlas tú mi destino ni mi rumbo. Ahora el Señor va conmigo y voy a llegar a puerto. En el momento en que Él actúe, yo voy a llegar a la orilla. Voy a invitar al altar a quien guste pasar. Venga, vamos a orar por fe. Qué bueno es Jesucristo, con que le podré pagar. Cuando me vio navegando en el mundo de maldad, extendió su santa mano, Él me quiso rescatar. Maestro de Galilea, tú me viste